Gente sabia, el próximo sábado, ¿verdad? ¿Sábado? Ah, recordar. Próximo sábado. Sí, perdón. Sábado, todos los adultos mayores están invitados, ¿sí? Si tienes más de 60 años, si tienes menos, no, pues no. Si tienes más de 60 estás invitado. Pero todos los que, como dice la palabra de Dios, puede ser que lo de afuera se vaya envejeciendo, pero lo de adentro se va rejuveneciendo en el Señor. Amén. Ahí están nuestras fuerzas, ¿sí? Amén. ¿Cuántas personas mayores de 60 años hay aquí? Levanten su mano. Mayores de 60. Sin miedo. No me acuerdo, dice el hermano. ¿Qué edad tengo? O sea, si no se acuerda, sí, tiene más de 60, tal vez. No. Así que ya es la tercera reunión, ¿verdad? La tercera reunión de adultos mayores, bueno, gente sabia, que vamos a tener el próximo sábado, ¿sí? Así que están invitados. Nuestro hermano Mauro es el que está encargado de los adultos mayores. Él no es adulto mayor, ¿no? Pero está cerquita, no, mentira. Estabas ahí. Bueno, iglesia, estamos en la serie, continuamos en la serie que hemos puesto fuera de contexto, ¿sí? Y esta mañana he querido titular a la meditación que hoy quiero compartir con ustedes, atar y desatar, ¿sí? Y voy a leer dos textos bíblicos en los cuales, hablamos de atar y desatar, ¿no? Voy a hablar primero, vamos a leer Mateo 16, 19, que dice la palabra de Dios: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Eso dice Mateo 16, 19. Y Mateo 18, 18 dice: en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Vamos a orar, iglesia. Señor Jesús, Padre Celestial, te doy las gracias esta mañana porque tú has estado, tú siempre estás con nosotros, Dios, y creo esta mañana, Padre, que tú estás aquí, como dice tu palabra, que tú, Señor, estás en todas partes, porque tú eres omnipresente, Dios, estás en todo lugar. Tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, y hace un momento te hemos estado alabando, Dios, alabando tu nombre, adorando tu nombre. Tú estás en este lugar, Padre. Y gracias esta mañana te doy por la palabra que tú has preparado para nosotros, Padre. Queremos recibirlo con nuestro corazón abierto, nuestra mente abierta, Dios, para poder recibir tu palabra, Dios. Guíame en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu palabra hablando esta mañana, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Estos textos que hemos leído, Mateo 16, 19 y Mateo 18, 18, son harto conocidos, ¿verdad? O sea, lo usamos mucho en la cristiandad, ¿o no? ¿Sí? ¿Cuántos no han dicho en algún momento o han usado ese texto de atar y desatar, ¿no? No hablando de que voy a atar los zapatos, desatar los zapatos, no, sino en un sentido de de atar, de desatar bendiciones, ¿verdad? Voy a desatar bendiciones sobre tu vida, o atamos al enemigo, ¿verdad? Todo el enemigo lo ata en el nombre de Jesús, ¿no? Hemos usado o usamos normalmente estos textos de esta forma, ¿no? De atar y desatar, ¿sí? Y quizá hemos escuchado frases como también: desato prosperidad sobre tu vida en el nombre de Jesús. ¿Hemos escuchado esto? Sí, desato prosperidad, eres próspero, lo desato, lo hablo, lo digo, ¿no? Y quizá creyendo que como iglesia tenemos autoridad de esto, ¿no? De poder decir: desato sobre ti bendición, desato sobre ti prosperidad. Y quizá muchas veces estas palabras están por encima de las escrituras, ¿no? O de lo que, lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Y quizá ponemos estas palabras diciendo: así va a ser, el cielo va a responder, porque la palabra de Dios dice que lo que yo ate, que yo ate en la tierra será atado en el cielo, y lo que yo desate en la tierra será desatado en el cielo, ¿verdad? Nos volvemos muy bíblicos, muy fundamentados en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, quizá esto nos ha llevado a enseñanzas de que solo basta con declarar algo en el nombre de Jesús para que sea hecho, ¿no?
decláralo en el nombre de Jesús. Sí hay partes en la palabra de Dios que dice, lo que pidas en mi nombre será hecho, pero tiene todo un contexto, ¿verdad? No es solo lo que se te ocurre y lo que te venga a la mente y tu deseo, nada más, ¿verdad? No es así. Entonces, de repente tener este concepto así, tal y solamente de esta forma es un poco peligroso si no tenemos un conocimiento más profundo de la palabra de Dios, ¿sí? El detalle es tener un conocimiento más profundo de la palabra de Dios. Y vamos a ver un poco esto, ¿no? Yo sé que en la iglesia se ha predicado un poco de esto y algunos ya lo conocemos, pero siempre es bueno hablarlo, ¿sí? Siempre es bueno refrescarlo y un poco tenerlo más en claro, ¿sí? Ahora vamos un poco de contexto sobre esto. El atar y desatar era un concepto conocido en la época que Jesús lo habló, sí, que dijo, que dio este texto así a las personas, a sus discípulos. Este concepto de atar y desatar era conocido, ¿no? Estos poderes de atar y desatar, pero no estoy hablando de poderes mágicos, no estoy hablando de poderes, sino eran más que todo como poderes jurídicos, ¿ok? Que usaban, era un lenguaje rabínico que usaban los rabís en la época, ¿no? Ustedes saben de que, ¿cómo se llama? Los que aplicaban justicia en la época de Jesús, ¿quiénes eran? Eran los sacerdotes. Ustedes han escuchado cuando Jesús, un leproso fue limpio, tenía que ir donde el sacerdote para pasar todo ese proceso de la purificación que habla la palabra de Dios, porque así era, no había el poder judicial en el contexto judío, ¿no? Los que aplicaban la justicia de acuerdo a la ley, ¿sí? A la ley de Moisés, de acuerdo a la Torá, eran los sacerdotes, ¿no? Los rabís, los maestros. Este lenguaje rabínico usado significaba respectivamente prohibir y permitir, ¿no? Obligar o desligar, ¿sí? Pero entendiéndose como una actividad judicial, ¿ok? Entonces, en este contexto, la gente judía de la época lo entendió. Entonces, quizá en el contexto que tenemos hoy lo hemos entendido de otra forma, ¿no? Pero este era un poder ejercido por la autoridad religiosa judía en ese momento, ¿sí? Entonces, algunos estudios, ¿sí?, de la palabra de Dios nos dicen que el rabino decidía, o sea, el rabino, el maestro, el rabí, decidía cuándo aplicar la ley a una persona en particular. O sea, él decidía cuándo aplicar la ley y bajo qué circunstancias la aplicaba, ¿sí? Entonces había, eso no está en la palabra de Dios, pero algunos estudiosos dicen que había dos escuelas, ¿no? Los rabinos de la escuela Hillel y los de la escuela Shammai, que unos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ataban algunas cosas, ¿no? Pero para los otros los desataban. ¿En qué sentido? O sea, para unos era prohibido algo y para otros no. Entiéndase, en el ámbito jurídico de los judíos, ¿ok? En ese momento, ¿ok? Entonces, en este contexto, Jesús está hablando de la autoridad, está dando una autoridad a Pedro, ¿no? Porque si ustedes leen todo en la primera parte, Mateo 16-19, habla de cuando Pedro da esta declaración: tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dice Pedro qué le dice Jesús? Sobre esa declaración yo voy a fundamentar mi iglesia, ¿no? Y le da las llaves del reino, lo que hemos leído, ¿ok? Entonces, obviamente se la da a Pedro porque fue el primero que dio esta declaración, pero por extensión, esta autoridad se la da a la iglesia, ¿ok? A los discípulos, ¿sí? Ahora, de esta autoridad que se ve en el contexto rabínico de los rabís, de poder dar atar y desatar, en ese contexto que hemos visto, es que Jesús le está dando también esa autoridad a la iglesia, ¿sí? Entonces, Jesús otorgó a los apóstoles la autoridad de colocarse frente a alguien que confesaba algo y considerar si su confesión, ¿sí? Si considerar su confesión, si debería omitir o no un juicio, ¿sí? En el nombre del cielo o en el nombre en el nombre de Jesús, según la palabra de Dios. O sea, quería Jesús darle como ya no hay el contexto judío de rabinos en la iglesia, pero sí va a haber el momento de tener que disciplinar a alguien, el momento de tener que corregir a alguien. Entonces es por eso que Jesús también le da esta autoridad a los apóstoles, ¿ok? Y por ende también a la iglesia, ¿sí?
Ahora, cuando se habla de las llaves del reino, ¿verdad? Han escuchado, ¿no? Primero yo te doy las llaves del reino. Normalmente que hacen como una caricatura de Pedro en el cielo con las llaves ahí colgado acá, ¿no? Con su llavero, Pedro ahí, ¿no? Pero las llaves del reino en el griego, sí, en el griego se da la figura de un edificio con llaves para ser abierto por afuera, ¿ok? Un edificio con llaves para ser abierto por afuera. ¿Sí? Llaves que sirven para abrir o cerrar algo, ¿ok? Para abrir o cerrar algo, es decir, permitir o no el ingreso al reino. Eso, permitir o no permitir el ingreso al reino de Dios. Es decir, los apóstoles tendrían la autoridad para juzgar quién debe ser reconocido dentro del reino de Dios y quién no. ¿Se escucha así fuerte? Sí, pero así era. Y ese es el mandato que le dio a los apóstoles y a la iglesia. Ustedes dirán, o sea que, pastor, ¿usted decide quién entra al reino de Dios? O sea, usted va a decir, tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, no es así, ¿ok? No es así. Si no, vamos a ir más adelante y vamos a ir viendo esto, ¿ok? No es que me voy a parar al frente y voy a decir, a ver, tú no, mírate cómo es, tú no entras aquí. No es así. Pero sí le está pasando esa autoridad a la iglesia para que juzgue, ¿sí? Pero la Biblia dice no debemos juzgar. Eso lo vamos a ver en otro momento, ¿ok? No lo vamos a ver hoy, porque si no estaríamos todo el domingo y no es la idea, ¿no? Entonces, a ver, incluso en Juan 20:23, ¿qué dice Jesús? A sus discípulos le dice, a quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. Está saliendo, ¿verdad? A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Esto les están diciendo los discípulos, ¿ok? Entonces, ahora, todo este texto también está dentro de un contexto, ¿no? No es que yo me voy a poner a perdonar los pecados como un padrecito, ¿no? No voy a venir, a ver, confía, Dios te ve, sí, rézame 20 Padres Nuestros, no habla de eso, sí, pero sí lo toma, obviamente la doctrina católica lo toma esto para eso, pero no está dentro de un contexto y lo vamos a ver también, porque todo esto está dentro de un contexto de la autoridad que nos da la palabra de Dios. Amén. Todo esto de juzgar es dentro de la autoridad de la palabra de Dios, no dentro de lo que yo me imagino, dentro de lo que yo siento o de lo que yo creo, sino dentro de la palabra de Dios. Amén. Vamos un poco más profundo, ¿sí? Un poquito más. Entonces, y de repente hoy espero no demorar mucho. Entonces, con lo que hemos visto anteriormente podemos ver que respecto a atar y desatar, Jesús está dando autoridad a la iglesia para aplicar disciplina, ¿sí? Y para dar acceso al reino de Dios. Para aplicar disciplina y para dar acceso al reino de Dios. Sí, y lo voy a repetir una vez más, pero todo esto bajo la autoridad de la palabra de Dios, ¿ok? No porque me caíste mal, no te voy a disciplinar porque me has caído mal, me caes gordo y te disciplino, pues el Señor me ha dado la autoridad de hacerlo. No, es de acuerdo a la palabra de Dios. Nuestra autoridad en la iglesia es su palabra. Amén. Nada más que su palabra. ¿Sí? Entonces, ahora yo quisiera compartirles una traducción un poco más precisa quizá que encontré en un estudio bíblico y lo que habla al respecto de atar y desatar, ¿sí? Y dice así, ¿no? Dice, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Y del mismo modo en Mateo 18:18 también podría leerse, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en el cielo, ¿sí? Y sí, ustedes ven en el griego que no dice será, sino habrá sido, como hablando de algo que ya fue. No como que algo que yo ato ahorita y se ata en ese momento en el cielo, sino como que yo algo que até y eso ya fue hecho. ¿Me dejo entender? Eso es lo que nos dice, o sea, lo que está escrito en el griego, ¿no? Habrá sido atado, algo que ya fue atado en el cielo. Entonces, lo que se declara aquí
mejor dicho, en otras palabras, lo que se declarará y atará en la tierra ya habrá sido declarado y atado primeramente en los cielos, y lo que se declare y desate en la tierra ya habrá sido anticipadamente declarado y desatado en los cielos. Es decir, que el poder que la iglesia puede tener acerca de atar y desatar, porque sí hay un poder en esto, sí, pero no un poder, como les digo, de que voy a atar eso en el nombre de ese espíritu malo, lo ato, ¿no? Porque la Biblia dice: resistid al diablo y huirá. Sí tenemos poder para hollar serpientes, escorpiones, para echar fuera demonios, pero ustedes lean las epístolas del apóstol Pablo, si en alguna parte el apóstol Pablo ata demonios. Bueno, estudienlo en el libro de los Hechos. Si en algún momento el apóstol Pedro ató algún demonio. Cuando estaban los apóstoles caminando y se acercó a alguien que iba diciendo, una divina, ¿no? Aquí están los profetas que vienen de Dios a agradar. ¿Qué hizo él? Mandó a callar y que salga a echar fuera. Pero no le dijo: te ato. ¿Verdad? Bueno, pero vamos un poquito más acá, ¿sí? Entonces, la iglesia tiene el poder de atar y desatar, porque está escrito en la palabra de Dios. Sí, pero todo de acuerdo a su palabra. Amén. De acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la guía con la cual se puede corregir vidas. Amén. Podemos formar vidas. Es nuestra guía, es la palabra de Dios. ¿Sí? Esa es la guía que tenemos que tener para poder corregir vidas. No va a ser mi criterio, no va a ser lo que pienso, ni lo que siento, ¿sí? Sino que la corrección siempre debe ser centrada en la palabra de Dios. ¿Hay corrección? Sí hay corrección. ¿Hay disciplina en la iglesia? Sí hay, porque no somos perfectos, ¿verdad? ¿O somos perfectos todos? No, estamos en un proceso. Hemos aprendido la semana antepasada, si no me recuerdo, de que estamos camino a la perfección, a ser a la imagen de Jesucristo. Y este es un camino en el cual el Señor va a ir limando cosas a nuestras vidas, va a ir reforzando cosas a nuestras vidas. Pero en ese proceso habrá momentos que nos equivoquemos, sí. Habrá momentos que seamos corregidos, también. Y ahí está eso que entra de atar y desatar. Que hay una autoridad en la iglesia, en el pastorado, en el liderazgo, de poder, en el amor de Dios, con la sabiduría y fundamentados en la palabra de Dios, corregir vidas. Amén. Eso es lo central. ¿Y por qué es importante, no llevarnos por nuestros sentimientos, por lo que pensamos? Porque la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 2:15, escuchen lo que dice, y esto es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneje con precisión, ¿qué? La palabra de verdad. Con precisión. No dice que maneje un versículo bien aprendidito y ese nada más. ¿Cómo dice? Con precisión, la palabra de Dios. A mí me encanta cuando dice con precisión. Sí, o sea, estar bien aplicado en la palabra de Dios. Porque si no, vamos a disparar por donde vengan, pues no por donde salgan las balas, como dicen, no. O de acuerdo como lo que yo piense, ¡pum! ¿Verdad? Y si no tenemos algo firme en la palabra de Dios, nuestro juicio va a ser un juicio no bueno. ¿Sí? Porque se va a anteponer primero nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Por eso acá le dice el apóstol Pablo que es importante esa precisión en la palabra de verdad, en la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos la importancia de profundizar más en la palabra de Dios. Cuando se les dicen, hagamos discipulado, a ser discipulado. Porque es la forma en que yo voy a aprender más de la palabra de Dios. Sí, si bien es cierto, podemos venir los domingos a escuchar la palabra de Dios, pero es importante ir más allá y estudiar
la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, meditar, dice la Biblia, en la palabra de Dios, ¿sí? Y decir, wow, qué bueno es Dios. Dios nos va a hablar a través de su palabra, pero si meditamos en su palabra, no es algo simplemente por ahí, sino es meditar. Esto nos va a dar a nosotros una buena fundamentación para que responsablemente podamos guiar a las personas. Por eso la palabra de Dios dice que antes de guiar, juzgar, tenemos que quitarnos, ¿qué dice el tronco? ¿De dónde? De los ojos, ¿verdad? No dice quédate con el tronco, sino quítatelo. Y el quitarnos, ese proceso de quitarnos es a través de la palabra de Dios. No hay otra forma como te puedas quitar eso. No nos dice quédate con ese tronco ahí. No dice tampoco no debes juzgar nunca. Bueno, eso lo vamos a tocar otra oportunidad, pero eso habla, ¿ok? Entonces, es por eso que nosotros somos responsables como iglesia de profundizar en la palabra de Dios. Y miren, no solamente porque, vas a tener un liderazgo en la iglesia, no, porque en algún momento tendrás que dar algún consejo. En algún momento de tu vida tendrás que pararte frente a tus hijos a disciplinarlos. ¿Sí? En algún momento lo vas a tener que hacer. No lo va a hacer el profesor, no lo va a hacer la maestra de Zona Kids, lo vas a hacer tú. Y lo importante es que sea de acuerdo a la palabra de Dios para poder guiar bien a los hijos. Entonces, esta responsabilidad sí es a la iglesia, pero no es porque si tienes o no un liderazgo nada más. No, ok, pastor, para usted está bien, para los liderazgos está bien, para el liderazgo está bien, pero yo vengo los domingos nomás, o sea, conmigo no es, creo. No, porque esto es para la iglesia, ¿sí? Para los que siguen o al menos sienten en su corazón seguir a Jesús. Porque llegará el momento, como les dije hace un rato, que tengamos que guiar a alguien. Si no, ¿cómo vamos a poder predicar o hablar de la palabra de Dios? Dar algún consejo firme. No vas a decir, espera, no sé qué decirte, te voy a dar el número del pastor para que hables con él. Eso es fácil, ¿verdad? ¿No? Pero es una responsabilidad que Dios nos está dando a la iglesia. Ahora, acá vemos dos cosas, ¿sí? Acceso y disciplina, ¿ok? Ahora, si tenemos autoridad, ¿verdad? Dios nos ha dado una autoridad, entonces tenemos responsabilidad. Amén. Como padres, ¿tienes autoridad sobre los hijos o no? Hay autoridad, ¿verdad? O tu hijo viene y tú le dices, haz eso y tú no molestes. No creo, ¿verdad? O si hay eso, bueno, no sé. Pero no, yo nunca le he dicho a mi mamá, si me mandaba a hacer algo mi mamá y yo, hazlo tú, pues. No estaría vivo. Nah. Pero no es así. O digamos que en lo natural, si en lo natural no es así, entonces Dios ha puesto una autoridad en la iglesia. Entonces, por ende, hay una responsabilidad de esa autoridad que ha sido dada por Dios. Entonces, si tenemos la autoridad de abrir las puertas del reino de los cielos, tenemos la responsabilidad de hacerlo. O sea, el Señor nos ha dado, digamos, la autoridad de abrir las puertas del reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, como tenemos esa autoridad para abrir la puerta del reino de los cielos, es nuestra responsabilidad hacer eso. Ahora, pero ¿cómo puedo yo abrir las puertas del reino de los cielos? Pedrito no soy. Bueno, el otro Pedro tampoco. Así, Dios nos libre. No, mentira. Pero Pedrito no soy. ¿Sí? Ahora, pero sí hay la responsabilidad de abrir las puertas del reino de los cielos. ¿Y saben cómo yo podría abrir las puertas del reino de los cielos a otras personas? A ver. ¿Cómo? Porque tú estás en el reino de Dios, tú eres parte del reino de Dios. Entonces el Señor te ha dado la autoridad, es decir, tú puedes que otros tengan acceso al reino de los cielos.
por medio de predicar el evangelio, de compartir las buenas nuevas de salvación. De esa forma tú también abres las puertas del reino de los cielos a otros. Y esa es la responsabilidad que tenemos. La autoridad de hacerlo la tiene la iglesia. ¿O habrá otra cosa que pueda hacer eso? No, es la iglesia por medio de su evangelio, de predicar las buenas nuevas de salvación. Es que nosotros podemos abrir las puertas del reino de los cielos a otras personas. Y esa es la forma como la iglesia le dice a un pecador que hay buenas noticias. Es la forma que uno se acerca al pecador y dice, hay buenas noticias. Aquí yo tengo esa llave. Puedes entrar al reino de los cielos dando esas buenas nuevas de salvación. Hay un lugar en el reino de Dios para ti también. Esa es la responsabilidad que tenemos como iglesia, ¿sí?, que cumplir. Tenemos autoridad, pero no nos quedamos solamente a yo puedo hacerlo, sino lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Entonces, esa es la importancia. Eso es lo que yo tengo que entender hoy. Que nosotros podemos abrir y decir a las personas, hay un lugar también para ti. Ahora, si nos callamos y no predicamos las buenas nuevas de salvación, no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Y quizá tú digas, pero esa es responsabilidad de usted, pastor, o esa es la responsabilidad de algunos líderes o de los que tengan un poco más tiempo conociendo a Dios. No, esa es la responsabilidad de los cristianos, de poder compartir las buenas nuevas de salvación en el lugar donde estemos. No necesita, tengo que llegar a la iglesia para hacerlo. No, en el lugar que Dios te pone. Tu trabajo, no lo sé, estudios, relaciones. Y bueno, yo no sé cómo tú estás desempeñando esa autoridad y esa responsabilidad que Dios te ha dado, pero la tienes. Y ¿saben? Es algo de lo que no te puedes desligar. Al momento que tú te haces, pasas y comienzas a ser parte del reino de Dios, el Señor te da también esa autoridad y esa responsabilidad de que otros también puedan entrar y disfrutar del reino de Dios. Amén. Ahora, esta prédica puede, el proclamar el evangelio de Dios, ¿sí?, las buenas nuevas de salvación, puede abrir o cerrar puertas. Dirás, ¿por qué? Puede abrirlas, las puede cerrar. ¿Puede cerrar eso también? ¿Puertas? Sí. ¿Ok? Si tú das realmente el evangelio completo, ¿sí?, las buenas, no medias verdades, sino completas, lo que es la palabra de Dios, lo que son las buenas nuevas de salvación realmente, no algo como que a medias, sino lo que es la palabra de Dios. Esto puede ser o aceptado o rechazado. ¿Verdad? Habrán algunos que te digan, yo quiero eso para mi vida, y habrá otros que te digan, eso no es para mí. No va conmigo. No va con mi estilo de vida, no va con mis pensamientos, o te lo acepte a medias, ¿ok? Pero es nuestra responsabilidad hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, este mensaje, al ser completamente firme en la palabra de Dios, puede ser aceptado o rechazado. Entonces, el acceso al reino de Dios siempre va a ser bajo parámetros de su palabra. Amén. Bajo parámetros de la palabra de Dios, bajo parámetros del reino de Dios. A ver, para yo poder entrar a Estados Unidos, voy nomás, ¿verdad? Me van a dejar entrar porque soy hijo de Dios, ¿no? ¿Así será? No. Al único lugar que puedo ir con DNI creo que es hasta Chile, Bolivia y toda la comunidad andina, creo nada más, que puedo moverme con mi DNI, ¿verdad?
Para otros lugares necesito mínimo pasaporte, ¿cierto? ¿No? Para algunos lugares, algunas zonas que tenemos como peruanos, digamos, podemos entrar, ¿sí? Pero si yo me quiero ir a Estados Unidos, me voy con mi pasaporte, mi DNI nada más. No. ¿Qué necesito? Una visa, ¿verdad? Para poder entrar aquí. Entonces, hay parámetros, amén, que me dan acceso al reino de Dios. Es decir, el reino de Dios es su reino, pues. No es nuestro reino, bueno, sí es nuestro reino porque somos parte de él, pero es el que, digamos, el que pone las reglas, hablando así, el que pone las reglas de este reino, ¿quién es? Dios. A veces nosotros nos queremos poner el papel de Dios y dar nuestras reglas por ahí, ¿no? Para que ver otro que entre, para acá entra. No, no es así. O sea, ¿podemos hacerlo? Sí. Pero estaremos haciéndolo mal, porque no estaremos haciendo de acuerdo a la palabra de Dios. A eso es lo que quiero ir, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué dice Corintios 1:18? Debe ser segunda, no me acuerdo ahorita, creo que se borró ahí, también dice borrado. ¿Sí? Dice, porque la palabra de la cruz, lo buscan porfa, porque acá también se borró, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, ¿qué dice a nosotros? Es poder de Dios, ¿sí? O sea, para algunos va a ser locura las palabras de la cruz, pero para otros va a ser poder. Habrá para algunos que sea locura, tú les puedes hablar de la palabra de Dios, les puedes presentar a Jesús y para algunos les parecerá una locura y no lo llegarán a creer, pero para otros que lo acepten va a ser poder. Entonces, va a haber momentos en que algunos no lo acepten y pues no entren al reino de Dios, no entren a ese gobierno de Dios. Entonces, ahora entendemos cuando decimos que tenemos la autoridad de prohibir o permitir, pero no es que bajo nuestros criterios, o sea, no es que yo te prohíba entrar porque a mí yo quiero. Es porque, mira, este es el reino de Dios, pero esto es lo que hay que hacer en el reino de Dios. ¿Me dejo entender? Eso, ¿sí? Eso dice aquí en la palabra de Dios, ¿no? No es bajo nuestros criterios, es siempre bajo la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, recordemos este pasaje, amada iglesia, que lo sabemos nosotros, que dice Mateo 7, 13, 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Habrá algunos que no entren por esa puerta y habrá otros que sí entren por esa puerta. Amén. O sea, lo dice la palabra de Dios. Es porque es su reino, son sus parámetros. Es su palabra, es bajo el gobierno de Él. No es bajo nuestro criterio, lo que pensemos, lo que creo que sea más bonito. No. Y yo voy a leerlo porque esto no lo he puesto para poder visualizarlo, pero está justo antes del primer verso que hemos leído al principio, antes de Mateo 16, 19, ¿sí? Y dice, ¿no? Antes de esto, cuando Jesús le dice, cuando habla después el de te doy las llaves del reino y todo esto, ¿no? Perdón, después, antes de Mateo, me estoy confundiendo, antes de Mateo 18, 18. Si no, no va a salir, ¿ok? Pero voy a leer el antesala de este texto y dice, si tu hermano peca, ve, ¿qué dice? No está, ¿verdad? Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil
y el recaudador de impuestos. Lo voy a ir una vez más, ¿ok? Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. ¿Qué dice? A solas. Pero reprender a solas. Si te escucha, ¿qué dice? Has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, si te dice, no te oigo, estoy de palo, tengo orejas de pescado, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más. O sea, no te dice, ya déjalo, ya qué importa. No, lleva uno o dos más para que toda palabra que se hable ahí haya 2 o 3 testigos, ¿verdad? Y si rehúsa también escucharlos a ellos, igual ve a la iglesia, ¿no? Presenta eso delante de la congregación. Pero hay etapas, ¿verdad? Si se rehúsa también, para ti será como gentil o como un recaudador de impuestos, o sea, un pagano, uno que no conoce a Dios. ¿Okay? Y después de eso viene Mateo 18, que dice, en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Después de todo lo que yo les he leído, viene este texto, ¿sí? O sea que no está pues puesto por ahí nomás, ¿no? Sino que tiene un sentido, ¿sí? Aquí Jesús nos está dando una enseñanza sobre la disciplina en la iglesia. Es eso. Cómo aplicar la corrección, la disciplina en la iglesia y la responsabilidad de ejercerla, ¿sí? Porque hay que ejercerla. No dice, y si no te hace caso, ya déjalo. No, hay pasos. Es decir, que no debía pasarse por alto. El deber de la iglesia es restaurar al hermano. ¿Sí? Eso es, restaurarlo y procurar ganarlo. Es procurar ganarlo. Pero esto va a depender no de un lado, sino de los dos. Ok, el otro lado también tiene que aceptar, llegar a aceptar que está pecando, que hay un pecado en él y que necesita ser restaurado. Pero ese es el fin, procurar ganar al hermano. Y con sabiduría, con amor, llevarlo a ver su pecado. Y que éste busque el perdón. No, quiero el perdón de Dios. Pero si no hay respuesta, pues la iglesia tiene la autoridad ¿de qué? Si no hay respuesta, dice, no, yo no acepto, estoy bien así. ¿Qué es lo que prosigue? Según lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué? Chao, chao, paloma, ¿no? Dios te bendiga. O sea, si no hay una real convicción de arrepentimiento en el corazón de una persona que ha pecado. Y bueno, y no lo digo yo, sino lo dice, es un proceso de disciplina que lo explica la palabra de Dios, lo habla la palabra de Dios. Y es ahí donde viene eso de atar y desatar, hermanos. En ese contexto es que se entiende el atar y desatar. Entonces, y en ese mismo contexto se entiende Juan 20:23, que hemos leído hace un rato, ¿verdad? Al principio leímos Juan 20:23, que dice, a quienes perdonen los pecados, estos serán perdonados, y a quienes los retengan los pecados, estos serán retenidos. En ese contexto, en el contexto de la disciplina en la iglesia, en ese contexto está usado el atar y desatar. Entonces, en Mateo 18:19 dice, además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. Esto da para otra serie, mejor dicho, para otra prédica, porque muchos lo usan, ¿verdad? Y dicen, ¿cómo está el Señor aquí? Sí, porque donde hay 2 o 3 congregados, ahí está el Señor. Y Dios está en todos lados, no porque Él es omnipresente, no porque hay 1 o 2 o 3 congregados. Porque si estoy solito yo, ¿no está Dios? Pues Dios está ahí también. Pero este texto sigue después del que hemos leído, porque habla de eso, de todo ese proceso de disciplina, de cómo termina ese proceso. ¿Qué dice? Por eso dice 2 o 3, ¿entienden? Porque hay los testigos que dice antes. Por eso dice, además le digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo, los 2, cualquier cosa que piden en la tierra, o sea, en ese momento, esa disciplina, esa corrección, también mi Padre que está en los cielos lo hará. Eso. No es que, hermano, ¿qué quieres tú? Yo quiero un carro nuevo. Vamos a pedir un carro nuevo, porque todo lo que yo pida será. No es eso.
A veces lo llevamos a ese extremo, ¿no? Bueno, sacamos esto, lo sacamos así y lo tratamos de poner con calzador en otros lados que no están escritos para eso. Y sí, a veces se nos desinfla la llanta, ¿no? Decimos, ¿qué no era eso? Pues no. Está hablando de la corrección, de la disciplina en la iglesia. Y a veces no nos gusta esto, pues no nos gusta la disciplina, no nos gusta la corrección, no nos gusta eso. Pero sí nos gusta el Señor me va a dar esto, el Señor me va a dar el otro, y va a bendecir mi negocio y esto, y lo que yo atamos toda cosa que esté mal. Porque habla de la corrección simplemente. Y si está de acuerdo a la palabra de Dios esa corrección, el Señor arriba dirá amén. Eso es lo que dice. O sea, cuando hay esa corrección ahí, el Señor mirará al Señor y diga amén, pues tiene la autoridad. Eso. Entonces, a todo esto, no es que la iglesia, digamos, ¿no? Cuando vimos la primera parte de que la iglesia da el acceso al reino de los cielos y todo esto, no es que la iglesia te haga cristiano en sí, ¿no? Porque el cristiano te hace una relación con Dios. Eso es lo que te hace ser un cristiano. No es que tú vengas, porque puedes venir y no ser. La Biblia que dice, por sus frutos los conoceréis. Eso es iglesia. No es que tú los veas los domingos simplemente, sino los frutos que dé su vida. Es lo que a ti te va a decir, esa persona está creciendo en el Señor, está tomando decisiones de acuerdo a la palabra de Dios. Pero cuando tú veas otra cosa vas a decir, ¿pero qué? De acuerdo a la palabra de Dios. Pero algunos dirán, pero no debemos juzgar. Si no, la Biblia no hablaría de corrección. No hablaría de corrección. Porque la única forma de corregir es juzgando. No hay otra forma. Pero no vamos a hablar de eso hoy. ¿Ok? Entonces, la iglesia sí tiene la autoridad para reconocer o no a alguien como cristiano. Sí, pero de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Ok? No es de acuerdo como yo me sienta, yo pienso nada más, sino de acuerdo a su palabra. Y es por eso, iglesia, que necesitamos ser bíblicos. Es por eso simplemente. Por eso es que nuestra iglesia es, sí, Emanuel, pero el nombre es iglesia bíblica. Es iglesia bíblica. Pues tenemos que ser bíblicos. ¿Y cómo somos bíblicos? Cargando nuestra Biblia, ya no la cargamos acá, pues no, ahora la cargamos en el celular, ¿no? No era más fácil, ¿no? Ahora sí soy bíblico porque acá está mi Biblia. No, es estudiando, leyendo su palabra. Es ser bíblicos en nuestra manera de vivir el cristianismo. Aunque esto suena obvio, ¿no? Pero muchas veces no lo es. O sea, muchas veces algunos se llaman cristianos, pero no viven de acuerdo a lo que debe ser un cristiano realmente. Entonces debemos ser bíblicos para cuando hay que juzgar, cuando hay que corregir, hacerlo con sabiduría, con justo juicio. La Biblia dice en Juan 7:24, ¿qué dice? No juzguen por la apariencia, sino juzguen con justo juicio. Y saben, esto lo puedes aplicar cuando obviamente en la iglesia, pero también, ¿saben quién es no sé si ahora ya hay más control pues con todos los procesos que hay para captar capital humano en las empresas, pero antes cuando no había toda la tecnología que hay ahora para poder captar capital humano, las personas que, ¿cómo se llama?, entrevistaban para personal, había no me acuerdo el nombre, pero había un concepto del halo, ¿verdad? De que tú te puedes dejar guiar por la apariencia de la persona. Me acuerdo que una vez estaba en un curso en la universidad y una maestra dijo, estábamos entrevistando para un puesto, dijo ella, hace años, y esta persona tú la veías y como la veías, tú dices, no, esta es.
O sea, tenía todo, y es más, tú dabas un repaso rápido de su currículum y tenía, los estudios y todo. Lo raro era que rápido salía de las empresas, ¿no? Y no había un sentido, un porqué. Pero tú lo bien puesto, bien y todo. Y ya se dejaron llevar por el efecto halo, le llaman esto, creo, ¿sí? No sé si lo seguirán aplicando ya. Pero esto hizo que a esta persona la hagan parte de la empresa. Y al final terminó robando. Y tenía muy buenos estudios, pero terminó robando. Y la encargada de hacer el reclutamiento y todo esto no sabía dónde meter su cabeza, porque se le iban a quitar seguramente. Entonces, también nosotros vamos a poder ver no simplemente las apariencias, sino las actitudes, ¿no? ¿Cómo uno puede decir, los conoceréis de acuerdo a los frutos que den? ¿Cómo? Si no leemos su palabra. Nos vamos a dejar guiar simplemente por lo que puedan aparentar. Y nos vamos a dejar engañar. Y es por eso que tenemos que ser bíblicos, para hacerlo con justo juicio, para que no nos dejemos guiar por las apariencias. Y esto es en los dos sentidos, ¿ok? Porque podemos también juzgar a alguien simplemente porque nos parece, ay, mira, sí, hay esto. Pero la verdad puede ser otra, con justo juicio. Y para terminar, porque me he pasado mucho, quiero de nuevo leer 2 Timoteo 2:15, que dice, una vez lo pueden poner por favor de nuevo, 2 Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces es importante profundizar más y más en la palabra de Dios para entender con amplitud lo que Dios nos quiere decir y no sacar textos fuera del contexto que se escribió, y para ser responsables con la autoridad que Dios nos delegó al atar y desatar, porque es una responsabilidad muy grande. Amén, iglesia. Así que sí, atamos y desatamos, pero no en ese sentido. Así que ahora cuando ores, iglesia, no digas ato toda maldición. ¿Sí? No. Simplemente cree en el Señor. Amén. O desato todo, como si estuviéramos atados. Bueno, iglesia, vamos a seguir aprendiendo. Y yo les invito con todo esto, por favor, a que puedan ser parte de los discipulados, porque ahí vemos algunas cosas más profundas en la palabra de Dios. Vamos creciendo poco a poco en la palabra de Dios, así que es bueno poder ser parte del discipulado en iglesia también, avanzar en el camino que Dios quiere dentro de la iglesia, al menos dentro de Emmanuel. Amén. Quiero orar un ratito con ustedes. Señor Jesús, Padre Celestial, te doy las gracias, Dios, esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por guiarnos, Dios. Gracias por la responsabilidad que nos das y la autoridad que tenemos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque es hermoso poder traer personas a tu reino, poder hablar de tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú nos haces comprender cada día más tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Alabamos y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Dios los bendiga, iglesia.